del Caribe traerán consecuencias gravísimas para sus autores. Se habla desde las entrañas del poder en Washington de calificar estos actos como crímenes de guerra y denunciarlos debidamente. Senadores y congresistas exigen que el Departamento de Justicia investigue operaciones donde habrían muerto casi 100 personas bajo la bandera de la lucha antidrogas. Los reflectores apuntan ahora a órdenes de doble tap contra náufragos, lanchas destruidas en aguas internacionales y a un despliegue militar. A Trump se le terminó la suerte. Hablan solo de operaciones antidroga en el Caribe, sino de posibles crímenes de guerra ordenados por Donald Trump, incluido un doble tap contra náufragos a pocos kilómetros de Venezuela en un episodio fechado el 2 de septiembre del 2025. Ese día, según relataron los congresistas Ted Lieu y Jamie Raskin en una carta a la fiscal general Pam Bondi, un primer ataque destruyó una pequeña embarcación en aguas internacionales frente a la costa venezolana y después un segundo golpe se lanzó contra 2 sobrevivientes que se aferraban a los restos en medio del mar. Los legisladores subrayaron que no se trata de rumores sin importancia, sino de informes profundamente preocupantes que hablan de una orden o al menos de una tolerancia desde la cúpula del Pentágono a acciones que podrían violar el derecho internacional humanitario y las propias leyes penales de Estados Unidos. Recordaron que el propio Manual de Derecho de Guerra del Departamento de Defensa prohíbe explícitamente atacar a personas indefensas a causa de un naufragio y remarcaron que disparar deliberadamente contra náufragos rompe una de las líneas rojas más antiguas de la guerra moderna. No se ejecuta a quien ya no puede combatir. En su misiva, Lieu y Raskin fueron más allá. Cuestionaron toda la operación en el Caribe, porque el Congreso jamás ha autorizado el uso de la fuerza militar contra Venezuela, ni se ha demostrado que un buque que se dirige a Surinam representara una amenaza clara o inminente contra el territorio estadounidense. Los demócratas señalaron que las justificaciones legales clasificadas enviadas por la administración Trump no han logrado sostener la ofensiva y que la letra pequeña de esos documentos no convierte en legítimo lo que a simple vista parece una campaña de castigo en alta mar, muy lejos de cualquier campo de batalla reconocido. Si el gobierno insiste en que hay un conflicto armado, advirtieron, entonces entra en juego la ley de crímenes de guerra. Disparar contra náufragos podría convertirse en un crimen de guerra. Y si no hay guerra reconocida, lo que queda sobre la mesa es todavía más brutal: asesinato según la ley federal estadounidense. La Jurisdicción Marítima y Territorial Especial de Estados Unidos, recordaron, se extiende al alta mar. Es decir, matar a civiles desarmados que se aferran a los restos de un naufragio no solo es inmoral, sino que encaja en la definición legal de homicidio federal, y la conspiración para cometer ese acto también es un delito. En ese marco jurídico aparece un nombre propio: el secretario de Defensa Pete Hegseth. Los legisladores lo acusaron de dar versiones inconsistentes sobre lo ocurrido, alternando entre culpar a la niebla de guerra y dejar que hubiera autorizado personalmente la orden de rematar a los sobrevivientes. Lieu y Raskin enfatizaron que emitir o ejecutar una orden para matar a náufragos es ilegal bajo cualquier circunstancia y que solo cumplía órdenes. No sirve como defensa cuando la orden es claramente ilícita. Es un principio consagrado después de Nuremberg y repetido en manuales militares de todo el mundo. Los congresistas también desmontaron la pretensión de ampararse en viejos memorandos de la Oficina de Asesoría Jurídica. Explicaron que esas opiniones se limitaron a conflictos armados autorizados por el Congreso,
contra combatientes enemigos que representaban amenazas inminentes, condiciones que claramente están ausentes en este caso. La gravedad queda en evidencia cuando incluso un jurista tan conservador como John Yoo, ex fiscal general adjunto y autor de polémicos memorandos sobre tortura de la OLC, señala que las acciones de la administración violaron la ley federal estadounidense y el derecho de los conflictos armados. Si hasta Yoo lo ve ilegal, el escándalo se multiplica. El escenario se vuelve aún más oscuro con otra cifra que Welch llevó al Pleno del Senado. Casi 100 personas habrían muerto en las recientes operaciones militares en la región. Según las informaciones que él mencionó, no es un incidente aislado, sino una estela de cadáveres bajo el eufemismo de interdicción de drogas. Desde la tribuna, el senador demócrata Peter Welch denunció el despliegue de tropas de la Guardia Nacional, buques de guerra y aviones de combate en el Caribe, y advirtió que esa escalada exige que el Congreso active la ley de poderes de guerra antes de que Estados Unidos se vea arrastrado a otro conflicto no autorizado. Welch dijo que la administración Trump no ha entregado información suficiente sobre las operaciones y criticó que la magnitud de los recursos militares utilizados va mucho más allá de lo necesario para interceptar cargamentos de droga. La presencia de buques de guerra, un grupo de portaaviones y fuerzas de apoyo, apuntó, huele a intento de cambio de régimen en Venezuela. En octubre, el propio Welch votó a favor de una resolución de la Ley de Poderes de Guerra para frenar lo que describió como acciones militares inconstitucionales en el Caribe, e instó al Senado a revisar de raíz la autoridad legal del presidente para iniciar hostilidades que no han sido probadas por el legislativo. Mientras crecía la presión para que se publique el video del choque con el barco, que según las denuncias habría mostrado la muerte de los sobrevivientes, Hegseth se parapetó tras el secreto. El martes declaró a la prensa que el gobierno no divulgaría un video ultrasecreto, completo y sin editar, disparando aún más sospechas. Ese silencio oficial, cruzado con relatos de un doble tap contra quienes ya estaban flotando entre escombros, dibuja la escena de una operación de castigo que recuerda a los peores episodios de colonialismo naval. Cañoneras diciendo y decidiendo la vida o la muerte de latinoamericanos en alta mar, sin juicio, sin bandera blanca posible. Y es en este punto donde la voz de Caracas resuena con fuerza. Nicolás Maduro, en una jornada televisada, advirtió: es imposible que Estados Unidos le imponga a Venezuela un modelo de dominación colonialista y esclavista. Lo dijo mirando a la cámara, como si respondiera directamente a los portaaviones que rondan el Caribe. Es imposible que desde sectores del poder de Estados Unidos fabriquen una realidad virtual y le impongan a Venezuela, de Simón Bolívar, un modelo de dominación colonial y esclavista para robarle sus recursos naturales, sostuvo el mandatario. Y esa frase, remarcó, se choca de frente con las imágenes de barcos estadounidenses rondando sus costas. Maduro hizo un recuento de más de un cuarto de siglo de tentativas de Washington por desalojar al chavismo, financiamiento a la oposición extremista, creación de un pretendido gobierno paralelo, cobertura política a acciones sediciosas e intentonas golpistas. Todo ese historial, apuntó, forma parte del mismo guión que hoy se proyecta en el Caribe. Por eso insistió en que los modelos fracasados de Leopoldo López, de Julio Borges, de Juan Guaidó y de la señora María Corina Machado jamás tomarán esta patria. Lo dijo con la convicción de quien
de cómo incluso en el Congreso de Estados Unidos empiezan a calar las dudas sobre el costo humano de la estrategia contra Venezuela. El presidente venezolano subrayó lo siguiente: Venezuela seguirá su curso con su plan, con su liderazgo y con su pueblo, teniendo grandes logros en los años que están por venir. Mientras senadores en Washington discuten sobre crímenes de guerra en el Caribe, en Caracas se proyecta un futuro de desarrollo con soberanía sobre petróleo, gas y minerales. El mensaje que se dibuja entre líneas es claro. Si se comprueba que hubo órdenes para matar náufragos, ojo, que presos pueden terminar. No será solo un título llamativo, sino la posible antesala de procesos penales federales. Y allí, en esa sala de audiencias, Venezuela no aparecerá como victimario, sino como pueblo sitiado